Bueno, Shalom, Shabbat Shalom, amados del Eterno, quienes están congregados celebrando esta santa convocación ordenada por el Todopoderoso en su Torá. Vamos al libro del profeta Oseas, Oseas capítulo 2. Fíjense que yo en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, ya yo tengo un video hablando acerca del capítulo 1 del profeta Oseas. Sin embargo, yo voy a hacer como un resumen de este capítulo 1 para ya dar como ese preámbulo al capítulo 2. ¿Por qué es importante estudiar el libro del profeta Oseas? ¿Y por qué es tan relevante para nosotros creyentes en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías? Porque en las cartas de Pablo y en las cartas de Pedro nosotros nos conseguimos que estos apóstoles citan estas profecías dirigidas a un pueblo en específico. Cuando leemos Oseas, capítulo 1 dice de la siguiente manera. Dice, palabra de Adonai que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ya de por sí en el capítulo 1, verso 1, estamos viendo el contexto de qué tiempo fue dada esta profecía y en qué situación. Es decir, ya el reino de Israel se había dividido en dos: casa del sur o reino de Judá, casa del norte o casa de Israel. El principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas es: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí que poco a poco yo castigaré, porque he aquí que de a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ya estos reinos estaban divididos, pero la palabra que llega al profeta Oseas es que el Eterno iba a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Ya no solo era que habían dos reinos, ya es que el reino del norte, de las 10 tribus, el Eterno lo haría cesar. Habría un rompimiento de ese reino. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y le dijo a Adonai, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Acá es un punto muy importante por cuanto vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y Pedro, cuando ellos dicen, el que no había alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. El que no era pueblo, pero ahora somos pueblo, se están refiriendo a la casa de Israel, que fueron dispersas entre las naciones porque el reino fue destruido. Y no los salvaré. Y los salvaré por Adonai su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, ustedes, casa de Israel, haré cesar su reino. Ya no tendré más misericordia de ustedes, si ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. El que no era pueblo, pero ahora es pueblo. Ahora fíjense en el versículo número 10, Oseas 1. Con todo, será el número de los hijos de Israel, refiriéndose a las tribus del norte, al reino del norte, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente, Baruch Hashem. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, los dos reinos, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Baruch Hashem. Vemos en el capítulo 1 de Oseas entonces que Oseas toma a esta mujer fornicaria llamada Gomer, hijos de fornicación con su permiso. Y estos 3 hijos vienen a ser una señal. El primero vemos que es Jezreel, porque voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. El segundo vemos que es Lo Ruama, porque ya no tendré más misericordia de la casa de Israel, sino que los destruiré del todo. El tercero es Lo Amí, porque ustedes ya no son mi pueblo y yo no seré su Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ahora pregunto, ¿esta profecía ha tenido un cumplimiento o el Eterno es mentiroso?
está teniendo un cumplimiento. No se puede medir, no se puede contar la gran multitud de naciones que se formó a través de esa dispensación de las tribus. Se dispersaron entre todas las naciones, pero esa semilla llegó. Esos valles de huesos secos han resucitado. Cuando llegamos al capítulo 2, el subtítulo que tiene acá en Reina Valera 1960 es El amor de Adonai hacia su pueblo infiel. Decía a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contendé con vuestra madre, contendé, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ahora fíjense, todo este pecado había sido cometido por el reino de Israel ya dividido. Y es que cuando empieza a reinar Jeroboam, él dijo en su corazón, no tengo un lugar donde el pueblo adore. Ellos se van a volver a Jerusalén a adorar y allí se irán con Roboam. Él construye un becerro de oro en Samaria y establece fiestas de su propio corazón y pone sacerdotes que no eran levitas. Y el pecado de la casa de Israel, del reino del norte, llega a ser tan grande que hay una historia muy conocida y que seguro la has leído, que es la historia del profeta Elías cuando hace descender fuego del cielo, Jezabel, Acaz. ¿Quién no conoce esta historia? Y quizás tú pensabas, bueno, eso fue los judíos de Israel. No, esto ocurre en el reino del norte. En el reino del norte, no en Judá. Esto ocurre en el reino del norte con el rey Acaz, que toma por mujer a Jezabel, que ella era como por decir una profetisa a Baal. Y el pecado del reino del norte llega a ser tan grande y acá el Eterno a través del profeta Oseas está recriminando el pecado. Entonces fíjense lo que dice acá el versículo 9. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar, capítulo 2, versículo 11, haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y su día de reposo y todas sus festividades. ¿Acaso nosotros no nos habíamos quedado sin eso? ¿Quién de nosotros guardaba el Shabbat? Las santas convocaciones. Rosh Hodesh, inicio de mes, fue parte de un castigo, y eso lo vamos a ver más adelante, que duró alrededor de 2000 años. Y es que cuando analizamos cuándo es que despertó la casa de Israel, cuándo es que comenzó esta resurrección del Valle de los Huesos Secos, nos situamos en el año 2000. Y es que desde el año 2000, mis amados, en adelante, comenzó un despertar maravilloso de la casa de Israel a volver a la Torá, a volver al pacto, a volver a su tierra Israel, Baruch Hashem. Tenemos maestros como por ejemplo Liliana Hunter, que ella tiene ya alrededor de 22 años llevando el mensaje de la restauración de las ovejas perdidas. Tenemos maestros como Rico Cortés, tenemos maestros como Walter Agosto, tenemos maestros indudablemente. ¿Quién no conoce a Jim Stanley? El que está en Raíces Hebreas, ¿sabe a quién me refiero? Muchos que el Eterno levantó. Yo me acuerdo que la primera vez que yo oí un mensaje de Jim Stanley fue en el año 2015. Imagínense ustedes, 2015. Escuchaba, pero mi despertar se da en el 2020 durante la pandemia del COVID, que nos quedamos encerrados, mi esposo queda sin trabajo, comenzamos a estudiar las escrituras, las prédicas del pastor Jim y empezamos a guardar Shabbat, como sé que ha sido la historia de muchos amados que durante la pandemia fueron llamados a casa.
Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y los castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Adonai. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El segundo Éxodo, que lo estuvimos leyendo en la prédica pasada en el profeta Jeremías. Cuando él dice: vienen días, dice el Eterno, que no se dirá más, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino vive Adonai, que hizo volver a las tribus dispersas de entre las naciones, de entre todas las tierras a donde las había arrojado. Yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. A su corazón. Cuando analizamos el desierto, en el desierto el pueblo recibió la Torá, en el desierto el pueblo vio la mano de Hashem a su favor, les caía pan del cielo, salió agua de la roca, Baruch Hashem. ¿Cuántos prodigios, maravillas no ocurrieron en el desierto? ¿Cuántos prodigios y maravillas no nos están ocurriendo a nosotros aún en el desierto? ¿Por qué hablamos de desierto? Porque muchos estamos pasando pruebas, tribulaciones, angustias. Muchos de nosotros, cuando dimos este paso de emuná, de volver a la Torá, fuimos acusados de herejes, de apóstatas, de negar a Yeshua. ¿Cuántos de nosotros, amados? Pero estamos viendo que esto forma parte de un cumplimiento, de una profecía dada por el Todopoderoso. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El segundo Éxodo. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Muchos dicen: ¿por qué dicen Adonai? ¿Por qué dicen Elohim? ¿Por qué dicen Yeshua? Tristemente, ¿verdad? Todo forma parte de un plan del Todopoderoso. Pero cuando venimos a una restauración de la emuná, también venimos a una restauración de los nombres. Acá lo está diciendo: quitaré de su boca los nombres de los Baales. Me llamarás Ishi, mi esposo, y no Baal. Cuando le decimos Adonai, Elohim, El Shaddai, Hashem, que significa el nombre del Todopoderoso, Yeshua, el nombre de nuestro Salvador. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Acá nos está hablando de lo que pasó en el desierto. Cuando vemos que el Eterno les dice al pueblo: y te hizo pasar por el desierto, un desierto lleno de escorpiones, de serpientes. Pero ¿sabía usted que el Eterno hizo un pacto con estos animales para que no atacaran a su pueblo? Estos animales están en el desierto, pero cuando Israel estuvo en el desierto, no fueron atacados por estos animales, salvo cuando pecaron, y nos dice el texto en hebreo que el Eterno soltó, es como decir, dejó ir a las serpientes a que se levantasen y atacasen a aquellos que habían cometido el pecado. Pero estamos viviendo en el segundo Éxodo, y el Eterno promete que haría pacto para nosotros. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Cuando se habla de la cena, de las bodas del Cordero, de la iglesia gentil que reemplaza a Israel, no, es una doctrina falsa. Es Israel volviendo entre todas las naciones, recibiendo esa limpieza, limpiando de su boca los nombres de los Baales, volviendo una restauración, Yeshua, la Torá, las santas convocaciones. Y el Eterno nos está trayendo al desierto. En este desierto en el cual estamos viviendo, Él nos está proveyendo, porque así lo dice Baruch Hashem, que Él hará pacto y Él nos sostiene en medio de este desierto, Baruch Hashem. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Adonai. En aquel tiempo responderé, dice Adonai, a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, Dios mío.
cuando se cita en el Nuevo Testamento, el que no era pueblo eres pueblo, el que no había alcanzado misericordia, ahora ha alcanzado misericordia. Estamos en el segundo éxodo, estamos volviendo. Cuando escuchamos la Torá, se habla del desposorio, esa ketubá matrimonial que se da en el Sinaí. Todo eso nosotros lo estamos viviendo, amados. Todo, volver al Sinaí, volver a la Torá, el desierto en el cual, a pesar de lo difícil que es todo, el Eterno sustenta a su pueblo. Esto se está cumpliendo, ya no en micro, ya en macro, como fue profetizado, Baruch Hashem, que habría un cumplimiento universal, había un cumplimiento mundial. Cuando se nos habla que Yeshua dice y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de entre todos los extremos de la tierra. ¿Qué es lo que estamos hablando, amados? Zacarías, quiero citar el versículo de Zacarías para complementar este capítulo de Oseas 2. Baruch Hashem, Zacarías. Fíjense cómo dice, en el capítulo 10, dice así: pedí a Adonai lluvia en la estación tardía. Adonai hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira, no han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No he venido, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Andábamos, amados, como ovejas sin pastor. Estábamos creyendo doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, doctrinas de hombres que a nada nos aprovechaban. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Adonai de los ejércitos visitará su rebaño, a la casa de Judá, y los pondrá como su caballo en honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. Es de Judá que se levanta Yeshua. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Adonai estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré a la casa de Judá, y guardaré a la casa de José, que son las tribus del norte, y los haré volver, porque tendré de ellos misericordia, y serán como si no los hubiere desechado, porque yo soy Adonai su Dios, y los oiré, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino, y sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Adonai. Y los llamaré con un silbido, y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tantos como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos, aún lejanos. En países lejanos se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, de Asiria, de la tierra de Galaad, del Líbano, y no les bastará, porque el Eterno ha prometido que traería a su pueblo, y que seríamos como si no nos hubiese desechado nunca. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. En Oseas capítulo 2, entonces se nos está hablando, Baruch Hashem, acerca de ese castigo que vivió la casa de Israel, de esa pérdida de nuestra identidad, de nuestra fiesta solemne, pero como el Eterno prometió que nos llevaría al desierto y nos sustentaría y hablaría a nuestro corazón y nos desposaría dándonos la Torá, porque la Torá es un contrato matrimonial, mis amados. Lo que pasa es que no entendemos el hebreo, no entendemos las raíces de nuestra fe. Por eso vemos este plan de matrimonio de Adán y Eva hasta Apocalipsis, que termina con las bodas del Cordero, la parábola de las bodas de las cuales habló Yeshua. No entendemos las cosas, amados, pero gloria al Eterno que Adonai está levantando un remanente que está llevando un mensaje de restauración a las naciones, Baruch Hashem, para que volvamos al pacto y a su Torah. Shabbat Shalom.